El sol se hundía en el mar como una herida abierta, tiñendo el cielo de Palma de un rojo furioso que parecía sangrar sobre las olas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Y al sacarlo, el mensaje de Alejandro 87 me golpeó como un puñetazo. Esta noche, en la playa de Strenk. No puedo esperar más para verte. Miguel. Eres el único que me hace sentir vivo en esta ciudad de secretos. Mi corazón se aceleró. Pero no por la promesa de un encuentro robado, era porque sabía que no iría. No podía. Porque Alejandro 87 no era un desconocido de la app, era Héctor. Mi compañero de piso. El hombre con quien compartía risas forzadas en la cocina y silencios cargados en el pasillo. Me quedé paralizado en el balcón de nuestro apartamento en el barrio de Santa Catalina, con el bullicio de los bares abajo como un eco distante de mi propia confusión. Hacía 3 meses que había empezado a chatear con él en Grindr. Sin fotos de perfil. Solo palabras que se colaban bajo mi piel como el viento salado de la bahía. Hablábamos de todo, de la soledad que devora a los jóvenes en una isla donde el turismo ahoga las verdades locales. De cómo el calor de Mallorca en verano es tan asfixiante como un armario que no se abre. Yo era Miguel. Un barista de 25 años en una cafetería del Passeig d'Esborn. Luchando por pagar el alquiler con propinas de turistas que no veían más allá de las palmeras. Él era Alejandro. Un alma gemela que confesaba miedos que yo mismo enterraba. El rechazo de una familia católica en las afueras de Palma. La presión de ser normal en una sociedad que aún susurra juicios en las procesiones de Semana Santa. Pero ayer, en un descuido fatal, vi su teléfono cargando en la mesa del salón. La pantalla se iluminó con una notificación de Grindr, mi propio mensaje sin leer. Alejandro 87 era Héctor. Héctor. Con su sonrisa torcida y sus ojos verdes que brillaban como el mar en tormenta. El arquitecto de 28 años que había llegado a la ciudad huyendo de un pasado en Barcelona. Compartíamos el piso desde hace un año. Un acuerdo práctico nacido de un anuncio en Mil Anuncios. 2 habitaciones en un edificio decrépito con vistas al puerto. A cambio de 600 euros al mes cada uno. Al principio. Era solo cortesía, cafés compartidos al amanecer. Quejas sobre el ruido de las motos en la noche mallorquina. Pero poco a poco. Sus roces accidentales en la cocina, un hombro contra el mío al pasar. Una mirada que duraba un segundo de más, me habían enredado en un laberinto de deseo que no me atrevía a nombrar. Ahora, con el secreto al descubierto, el mundo se inclinaba bajo mis pies. ¿Cómo podía mirarlo a la cara esta noche? Fingir que no sabía que sus palabras de anoche, quiero besarte hasta que olvides el miedo. Miguel, estaban destinadas a mí. Bajé del balcón y entré en el salón, donde el aire olía a su colonia cítrica mezclada con el humo de un cigarrillo olvidado. Héctor estaba en el sofá, descalzo, con una camiseta ajustada que marcaba los contornos de su pecho, hojeando un libro de Gaudí. Levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa que me desarmaba. ¿Todo bien, tío? Pareces un fantasma. ¿Otro turno infernal en la cafetería? Asentí, tragando saliva. Sí. ¿Solo? El calor. Voy a ducharme. Me encerré en el baño. El agua caliente cayendo como lágrimas que no derramaba. Bajo el chorro. Reviví cada chat, como Alejandro me había confesado su primer beso robado en una fiesta de la universidad. Como yo le había hablado de mi propia huida de un pueblo en el interior de la isla. Donde mi padre, un pescador endurecido por el mar, me había mirado con desprecio al encontrar una foto mía con un chico en el teléfono. Eres una vergüenza para la familia, me había dicho. Y desde entonces, Palma era mi refugio precario. Un paraíso de playas nudistas y bares gays escondidos en callejones. Pero también un laberinto de miradas juzgadoras.
Salí del baño envuelto en una toalla. Y allí estaba él. En la puerta, con una cerveza en la mano. Oye. Miguel. ¿Sales esta noche? Podríamos ir a Sajerrería. Tomar unas cañas. Hace tiempo que no nos vemos de verdad. Su cercanía me ahogaba. Olía a mar y a algo prohibido. No sé. Estoy cansado, mentí. Sintiendo el peso de la app en mi bolsillo como una bomba. Esa noche, en lugar de la playa, me quedé en mi habitación. El ventilador zumbando como un secreto mal guardado. Escribí un mensaje en Grindr: no puedo ir. Algo ha cambiado. Lo envié. Y segundos después, mi teléfono vibró con la respuesta de Alejandro: ¿qué ha pasado? ¿Te arrepientes? Dime la verdad. Por favor. Mi pulgar tembló sobre el teclado. La verdad era que lo quería tanto que dolía. Pero el miedo era más grande, ¿y si él me rechazaba? ¿Y si nuestro piso se convertía en un campo minado de silencios y portazos? Al día siguiente, el sol de Palma entraba a raudales por las persianas, iluminando el caos de nuestra cocina compartida, tazas sucias, mangos de limón a medio exprimir. El periódico local abierto en una página sobre el orgullo de Mallorca, con fotos de banderas arcoíris ondeando frente a la SEU. Héctor preparaba tortilla. El aceite chisporroteando como mi pulso. Buenos días. Dormilón. ¿Café? Serví el mío, evitando sus ojos. Pero él insistió, rozando mi mano al pasarme la taza. Anoche. ¿Estás bien? Parecías distante. Es nada, murmuré. Pero mi voz traicionó el temblor. Trabajé todo el día en la cafetería, sirviendo lattes a alemanes sonrojados y británicos que pedían sin leche de vaca. Pero mi mente estaba en otra parte. Cada pausa. Chequeaba la app. Alejandro había enviado 3 mensajes más. Cada uno más desesperado. Si no quieres verme, dilo. Pero no me dejes así. ¿Colgando? Al final del turno, con el sol poniéndose sobre el puerto, decidí confrontarlo. No podía seguir fingiendo. Llegué al piso exhausto. Y allí estaba Héctor. En el salón. Con su portátil abierto en planos de un proyecto de restauración en el casco antiguo. Levantó la vista. Y por un segundo, vi algo en sus ojos: culpa. Quizás. O miedo. Héctor. Tenemos que hablar, dije, dejando caer mi mochila como si soltara una carga. Se tensó, cerrando el portátil. ¿Qué pasa? Miguel. Me estás asustando. Saqué mi teléfono. Abrí la app y le mostré el chat. Su rostro palideció, los ojos verdes ensanchándose como pozos. ¿Eres tú? Alejandro 87. Todo este tiempo. El silencio se estiró como una eternidad mallorquina, roto solo por el claxon de un barco en la bahía. Él se levantó, pasándose las manos por el pelo. Miguel. Yo. No sabía que eras tú. Juré que no usaría la app aquí. En el piso. Era mi escape. Algo separado de la vida real. ¿Escapar? Mi voz se quebró. Hemos estado hablando de nuestras almas. Héctor. De miedos que no le cuento a nadie. Y eras tú. A 2 metros de mí cada noche. Se acercó. Pero yo retrocedí. Lo siento. No quise engañarte. Solo tenía miedo de que si lo sabía, todo se rompiera.
Somos amigos. ¿No? No quería arriesgar eso. Amigos. La palabra me quemó como el sol de mediodía en la playa. Pero en la app. No éramos amigos. Éramos algo más. Me dijiste que me querías besar. Que soñabas conmigo. Sus mejillas se sonrojaron. Y por primera vez vi a Héctor vulnerable. El que se escondía detrás de la fachada de arquitecto seguro. Y lo dije en serio. Pero en persona. Es complicado. Mi familia. La ciudad. Palma parece libre. Pero no lo es del todo. Mi hermano mayor me desheredó cuando se enteró. Y vivo con ese peso. Me senté en el sofá. La cabeza entre las manos. El conflicto bullía en mi pecho, ira por el engaño. Pero también una ternura traicionera por su confesión. ¿Podíamos ser más que compañeros de piso? ¿O esto era solo el comienzo de una traición mayor? Esa noche. No dormimos. Hablamos hasta el amanecer. Desentrañando capas de mentiras piadosas. Me contó de su pasado en Barcelona. Un amor fugaz que terminó en escándalo cuando su ex lo delató en redes sociales. Yo le hablé de mi padre. De las noches en que me escapaba a la playa de Alcudia para llorar solo. Por un momento. Sus manos rozaron las mías. Y el aire se cargó de electricidad. Pero entonces. Sonó su teléfono, una llamada de su madre. Invitándolo a la misa del domingo. Colgó. Y la máscara volvió a caer. No puedo. Miguel. No todavía, susurró. Y así. El primer abismo se abrió entre nosotros. Los días siguientes fueron un baile precario en el filo de una navaja. Como caminar por los adoquines irregulares del casco antiguo de Palma bajo una lluvia inesperada. Héctor y yo nos movíamos por el piso como fantasmas, yo preparando ensaimadas en la cocina a las 6 de la mañana para evitarlo. Él trabajando hasta medianoche en su estudio improvisado. El resplandor de la pantalla iluminando su rostro tenso. La app quedó borrada de ambos teléfonos. Un pacto silencioso. Pero las palabras que habíamos intercambiado flotaban en el aire como el perfume de jazmín en las plazas ocultas de la isla. Intenté sumergirme en el ritmo de la ciudad. Palma en noviembre era un suspiro después del frenesí turístico, las hojas de las higueras cayendo en el Parc de la Mar. Los vendedores de almendras garrapiñadas en el mercado de Olivar. El eco de guitarras flamencas en los bares de jazz del puerto. En la cafetería. Charlaba con clientes habituales, un pintor jubilado que dibujaba retratos de marineros. Una lesbiana activista que organizaba talleres sobre derechos queer en la isla, pero mi mente volvía siempre a él. A la forma en que su risa llenaba el salón. A cómo sus dedos tamborileaban en la mesa cuando pensaba en un diseño nuevo. Una tarde. Después de un turno doble. Lo encontré en el balcón. Fumando un cigarrillo con vista a la bahía. El sol poniente teñía el agua de oro. Y las barcas de pesca se mecían como recuerdos olvidados. Miguel. ¿Podemos intentarlo? Dijo sin preámbulos. Apagando el cigarrillo contra la barandilla. Lo miré. El corazón en un puño. ¿Intentar qué? ¿Ser amantes en secreto? ¿Robarnos besos en las sombras mientras fingimos ser solo roommates? Negó con la cabeza. Acercándose. Su aliento olía a tabaco y menta. No en secreto. Quiero salir contigo. De verdad. Pasear por el Born de la mano. Si quieres. Pero. Despacio. Tengo un proyecto grande en la SEU. Restaurando frescos antiguos. Mi jefe es conservador. De esa vieja guardia mallorquina que ve el amor como un pecado si no es con faldas y anillos.
Sus palabras me tocaron. Pero también avivaron la duda. ¿Era genuino? ¿O solo otro velo? Recordé un chat de la app, odio los armarios. Miguel. Me asfixian como el siroco en verano. ¿Y ahora? Aquí estaba. Proponiendo medias tintas. Está bien, la acepté. Porque el deseo era más fuerte que el resentimiento. Pero sin mentiras. Si esto va a pasar, tiene que ser real. Nuestra primera cita fue sutil. Como todo en Palma, una cena en un restaurante escondido en la Yodja, donde las velas parpadeaban sobre platos de sobrasada y pan boli. Hablamos de arquitectura, él soñaba con rediseñar el puerto para que fuera inclusivo, con rampas para sillas de ruedas y espacios care-friendly y de mis dibujos. Garabatos en servilletas que capturaban la esencia de la isla, palmeras contra tormentas. Amantes silueteados en playas desiertas. Sus pies rozaron los míos bajo la mesa. Y por un instante, el mundo se redujo a ese contacto. Pero el idilio duró poco. Una semana después, el conflicto estalló como una tormenta en el Tramuntana. Recibí un mensaje anónimo en Instagram, una captura de pantalla de Héctor en un bar de Sajerrería, besando a un tipo rubio. Un turista escandinavo con tatuajes vikingos. Cuidado con tu compañero. Juega sucio, decía el texto. Mi estómago se revolvió. ¿Era verdad? Corrí al piso, el corazón martilleando como las campanas de la catedral. Lo encontré en la cocina, riendo por teléfono. Colgó al verme, la sonrisa evaporándose. Miguel. ¿Qué pasa? Estás blanco como un fantasma. Le mostré la foto. Sus ojos se nublaron. Eso fue antes de ti. Hace un mes. En una noche de borrachera. No significa nada. ¿Antes de mí? Grité. La voz rompiéndose. Pero en la app. Me juraste que estabas solo. ¿Qué esperabas a alguien como yo? Se levantó. Las manos en alto como en rendición. Lo estaba. Esa noche fue un error. Un rebote de mi ex. Te lo juro por la Virgen de Lluc. La mención a la patrona de Mallorca me enfureció más. No invoques santos para tus mentiras. Héctor. ¿Cuántos más hay? ¿Es esto un juego para ti? El aire se espesó con reproches. Él confesó, el miedo a la intimidad lo había empujado a esa noche solitaria. Pero desde que supo que era yo, todo había cambiado. Yo. Herido. Vi solo traición. Sal de aquí, le dije, señalando la puerta. No puedo mirarte sin ver esa foto. ¿Se fue? La puerta cerrándose con un portazo que resonó como un trueno. Esa noche, solo en el piso, lloré como no lo había hecho desde la playa de mi infancia. La ciudad afuera parecía burlarse, luces de neón en el paseo marítimo. Parejas hetero tomándose fotos frente al faro de Fomentera. ¿Por qué el amor gay siempre venía con espinas? Pasaron días de silencio radiofónico. Él se quedó con un amigo en el centro. Yo sumergido en turnos extras. Sirviendo cafés con manos temblorosas. Pero Palma es pequeña, los rumores viajan como el viento. En el mercado. Una vecina cotilla me guiñó el ojo, tu compañero es un rompecorazones. Lo vi con ese guiri. La humillación ardía. Decidí confrontar al remitente anónimo, era un ex de Héctor. Celoso. Que había hackeado su cuenta para sabotearnos. Cuando se lo conté a Héctor por mensaje, vino corriendo. Perdóname, suplicó en la puerta. ¿Lluvia empapando su chaqueta?
No mereces esto. Pero no puedo perderte. Lo dejé entrar. Y en el calor del salón. Nos besamos por primera vez. ¿Fue torpe? Desesperado, labios salados por lágrimas. Manos enredadas en pelo húmedo. Te quiero, murmuró contra mi cuello. Pero tengo miedo. Yo también le admití. Pero el miedo no nos define. Por un tiempo. Fuimos felices en nuestra burbuja, mañanas de sexo perezoso con vistas al mar. Tardes explorando cuevas en el norte de la isla. Donde el eco de nuestras risas se perdía en la oscuridad. Él me dibujó en sus planos. Integrándome en un jardín secreto de su proyecto en la SEU. Yo le escribí poemas en catalán mallorquín. Susurrados al oído bajo las estrellas. Pero el secreto no podía durar. Su familia planeaba una visita, su madre. Devota. Y su hermano. El que lo había repudiado. Héctor me pidió que fingiera ser solo un amigo. Por favor. Miguel. No lo soporto. Pero son mi sangre. Acepté. A regañadientes. Y el abismo se ensanchó de nuevo. La llegada de la familia de Héctor fue como el tramuntana azotando la costa, un viento frío y traicionero que arrastra todo a su paso. Dejando solo ruinas y sal en las heridas. Era un sábado de diciembre. Con el aire cargado de humedad que anunciaba tormenta. Y el piso olía a potaje de verduras que su madre había insistido en cocinar. Un ritual de la tierra interior mallorquina donde las cabras pastan entre olivos retorcidos. Yo me había refugiado en mi habitación. Fingiendo un resfriado. Pero las voces del salón se filtraban como cuchillos, la de su madre. Dulce pero punzante. Preguntando por su novia imaginaria, la de su hermano. Ramón. Un tipo fornido con bigote de camionero. Gruñendo sobre esos maricones que infestan el puerto. Héctor navegaba el campo minado con maestría falsa, risas forzadas. Excusas sobre amigos del trabajo. Pero cuando me llamaron a comer, Miguel. Únete. Hijo. Pareces un esqueleto. El nudo en mi garganta se apretó. Sentado a la mesa. Con el plato humeante frente a mí. Evité sus ojos. Ramón me miró de reojo. Como si oliera la verdad en el aire. ¿Y tú? Miguel. ¿Tienes novia? En Palma hay muchas chicas guapas. Pero hay que ser hombre para conquistarlas. Sonreí. Un rictus que dolía. Estoy soltero. El trabajo me absorbe. Héctor intervino. Su pie rozando el mío bajo la mesa en un gesto secreto de consuelo. Miguel es un artista. Dibuja la isla como nadie. La comida transcurrió en un limbo tenso. Salpicada de anécdotas familiares, la boda de una prima en Inca. Las procesiones de Corpus Christi donde Héctor había sido monaguillo. Pero bajo la superficie. Bullía el resentimiento. Esa noche. Después de que se fueran al hotel en el centro. Héctor se derrumbó en mis brazos. Odio esto, sollozó. Fingir que no existes para ellos. Eres todo para mí. Lo abracé. Pero las palabras de Ramón resonaban, ser hombre. En Mallorca. El machismo era un legado de siglos. Arraigado en las fiestas de moros y cristianos. En los hombres que bebían hierbas en las tabernas mientras las mujeres rezaban. Héctor me había contado cómo su hermano lo había golpeado una vez. En un arrebato de educación. Cuando lo pillaron con un chico en la playa de Magaluf. Cambia. O no eres de la familia. Le había dicho. Al día siguiente. El conflicto escaló. Fuimos a la SEU juntos. Un paseo amistoso que su madre había propuesto. La catedral se erguía como una reina gótica.
sus vitrales filtrando luz rainbow sobre el altar. Una ironía cruel. Mientras Héctor explicaba los frescos que restauraba ángeles con alas de marfil. Santos con ojos acusadores. Ramón se apartó para fumar. Yo lo seguí. Impulsado por un arrebato de estupidez. ¿Sabes? Le dije. Bajo el claustro. Tu hermano es un gran tipo. Me ha contado mucho de ti. Ramón inhaló. Exhalando humo como veneno. Ah. Sí. ¿Y qué te ha dicho? ¿Sus cuentos de arquitecto sensible? ¿Que te quiere? A su manera. ¿Y que tú lo quieres a él? Me miró. Entrecerrando los ojos. Mira. Chaval. Sé lo que pasa aquí. Lo vi en cómo os miráis. Si le haces daño. ¿Te mato? ¿Y si eres uno de esos? No terminó. Pero el desprecio era claro. Regresé al grupo temblando. Y Héctor notó algo. Más tarde. En el piso. Explotó. Dime qué te dijo. Se lo conté todo. Y su rostro se contorsionó en rabia. Maldito. Siempre arruinándolo. Por eso me fui a Barcelona. Por su odio. Pero es tu hermano, insistí. Tocando su brazo. La familia es complicada. ¿Héctor? Mi padre me echó. Y aún sueño con reconciliarme. Discutimos hasta la medianoche, él acusándome de no entender su dolor. Yo de esconderse detrás de excusas. ¿Quieres todo y nada? Grité. Amor sin riesgo. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un secreto en la app? Se fue al balcón. El viento aullando. Tal vez tengas razón. Tal vez no estoy listo. El silencio que siguió fue peor que cualquier tormenta. Dormí solo. El piso vacío como mi pecho. Al amanecer. Encontré una nota, necesito espacio. Volveré. Los días se convirtieron en semanas de agonía. Él se mudó temporalmente con su amigo. Y yo vagaba por Palma como un alma en pena, visitas al castillo de Belver. Donde las almenas susurraban historias de amores prohibidos en la corte medieval, noches en el Pacha. Bailando con extraños para olvidar su tacto. Pero el vacío crecía. Un día. En la cafetería. Un cliente dejó caer un libro, El amor en los tiempos del cólera. De García Márquez. Pero con ecos de nuestro propio drama insular. Entonces llegó el malentendido que lo cambió todo. Recibí una llamada de Ramón, Héctor está mal. En el hospital. Accidente en el trabajo. Mi mundo se detuvo. Corrí al son espases. El corazón en la garganta. En la sala de espera. Ramón me miró con ojos rojos. Se cayó de un andamio en la SEU. ¿Fractura? Conmoción. Pero vivirá. Entré a la habitación. Y allí estaba, vendado. Pálido. Pero vivo. Miguel. Susurró al verme. ¿Por qué no me llamaste? Lloré. Tomando su mano. Tenía miedo de arrastrarte a mi caos. Ramón entró. Y por un segundo. El aire se cargó. Pero en lugar de hostilidad. Dijo, lo siento. Chaval. Fui un idiota. Héctor me contó todo. Si te hace feliz. Bienvenido a la familia. A mi manera. Fue un puente frágil. Pero real. Héctor se recuperó en casa. Y yo lo cuidé, sopas de pescado. Paseos cortos por el parque.
Confesiones susurradas. Te perdono, me dijo una noche. Bajo las sábanas. Pero prométeme que lucharemos juntos. Asentí. Pero el destino tenía otro giro. La recuperación de Héctor fue un renacer lento. Como la primavera que tiñe de verde los almendros en el Pla de Mallorca. Pasábamos las tardes en el balcón. Él con el yeso en la pierna apoyado en una silla. Yo leyéndole fragmentos de La Casa de los Espíritus, un guiño a las pasiones latinoamericanas que tanto amábamos en la isla. Puente entre España y el mundo. Hablábamos de futuro, un viaje a Formentera. Donde las playas de arena blanca borran pecados, un piso más grande. Quizás en el ensanche modernista. Con un estudio para mis dibujos y sus maquetas. Pero el pasado no se borra tan fácil. Una noche. Mientras preparaba fideuá en la cocina, arroz fino con calamares del mercado de Santa Catalina. Sonó el timbre. Era el ex de Héctor. Ese rubio escandinavo de la foto traicionera. Ahora con ojos suplicantes y una maleta a cuestas. Por favor. Déjame hablar con él. Volví por trabajo. Y lo echo de menos. Mi sangre hirvió. Se acabó. Lars. Ver. Pero Héctor oyó la voz y salió cojeando. ¿Qué haces aquí? Preguntó. La voz tensa. Lars derramó su historia, depresión en Estocolmo. Un vuelo impulsivo a Palma buscando redención. Fuiste mi ancla. Héctor. Y ahora sé que Miguel es parte de ti. Solo quiero cerrar el círculo. El triángulo se formó en el salón. Bajo la luz amarillenta de la lámpara. Yo. Furioso. Acusando a Héctor de no cortar lazos, él. Defendiendo la compasión, Lars. Manipulador. Evocando recuerdos que dolían. Recuerda Ibiza. Héctor. Éramos libres allí. Eso fue antes. Gritó Héctor. Ahora tengo a Miguel. Amor de verdad. No un verano fugaz. Lars se marchó en lágrimas. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. Discutimos como nunca, yo gritando sobre traiciones pasadas. Él rompiendo en sollozos. Siempre dudarás de mí. ¿Cómo puedo probarte que eres el único? Huyendo del caos. Salí a la noche palmesana. Caminé hasta la playa de Campere Antoni. Donde las olas lamían la arena como lenguas de perdón. Me senté en la orilla. El agua fría empapando mis pantalones. Y lloré por el amor que parecía condenado. ¿Era esto el precio de ser gay en una isla de contrastes, paraíso para turistas? ¿Purgatorio para locales? Al amanecer. Héctor me encontró allí. Cojeando con una manta. No podía dormir sin ti, dijo. Sentándose a mi lado. Lars fue un error. Como todo lo anterior. Tú eres mi verdad. Nos abrazamos bajo el cielo que clareaba. Y en ese momento de vulnerabilidad. El clímax estalló, un grupo de locales. Pescadores madrugadores. Nos vio. Uno gritó, maricones. Fuera de nuestra playa. Piedras pequeñas volaron. No para herir. Pero para herir el alma. Héctor se interpuso. Gritando, dejadnos en paz. Esto es amor. No crimen. La policía llegó. Alertada por un vecino. Y nos llevaron a comisaría por altercado público. En la sala de interrogatorios. Con el olor a café rancio y formularios en balcó. Héctor confesó todo a los agentes, nuestro amor. El accidente. El ex. Somos solo dos hombres queriendo vivir, dijo. Tomándome la mano. Los policías.
2 mallorquines curtidos. Nos miraron con una mezcla de sorpresa y empatía. 1. Con acento de Felanich. Murmuró, en esta isla. El mar todo lo arrastra. ¿Idos a casa? Y cuidad vuestros pasos. Salimos libres. Pero marcados. Caminamos de vuelta en silencio. El sol naciente iluminando las murallas árabes como un recordatorio de conquistas pasadas. En el piso. Ramón nos esperaba, había oído del incidente por un contacto. Idiotas, dijo. Pero con una cerveza en la mano para cada uno. Pero valientes. Mamá quiere conocerte. Miguel. De verdad. La reconciliación familiar fue torpe. En una comida en Sabileta, su madre bendiciéndonos con el signo de la cruz. Ramón contando chistes para romper el hielo. Sois familia ahora, dijo ella. Sirviendo ensaimada. El amor es amor. Aunque la iglesia lo complique. El clímax final llegó en el Orgullo de Palma. Junio del año siguiente. Bajo banderas arcoíris en el Born. Héctor y yo marchamos de la mano. Él sin muletas ya. Yo con un cartel, amor sin sombras. La multitud rugía. Pero en medio del desfile. Él se arrodilló, no con anillo. Sino con una llave, de un nuevo piso en el puerto. Nuestro hogar verdadero. ¿Quieres esto conmigo? Preguntó. Ojos brillantes. Sí, lloré. Besándolo frente a todos. No fue un final de cuento, Palma aún susurra juicios. Familias se rompen. Apps encierran secretos. Pero en nuestra historia. Elegimos la luz, humanamente imperfecta. Románticamente feroz. Bajo las estrellas mallorquinas. Supimos que el amor. Como el mar. Siempre regresa. Y así. En la isla de contrastes. Encontramos nuestra paz.